quiero compartir unos versículos del libro de Isaías, en el capítulo 43, el verso 18 y el verso 19. Yo he titulado este pequeño, pensamiento, este pequeño estudio, Empezar de nuevo. Dice así la palabra de Dios en este pasaje. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo creo que después que hayamos superado toda esta situación, todo este tema, toda esta pandemia del coronavirus y demás, yo creo que va a haber un empezar de nuevo, tanto en la Iglesia como en la sociedad que nos rodea. Va a haber un nuevo resurgir. La palabra de Dios va a empezar a moverse activamente. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz, produce resultados. Y entonces, pero claro, produce resultados a través de la aplicación de la palabra de Dios. Y yo creo que la Iglesia hasta ahora, en los periodos anteriores a todo esto que estamos pasando, ha estado, dormida, ha estado en una zona de confort, ha estado en una cosa de lamentable, a veces lo pienso así, lamentable inactividad, acomodamiento, cada uno pensando en sí mismo, yo soy salvo y los demás, pues si no se salvan es su problema. Esa no es la actitud de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Esta promesa que hemos leído aquí en estos dos versículos me confirma a mí personalmente lo que yo pienso sobre esta situación y sobre lo que va a ocurrir después. Esta promesa es grande, era para el pueblo de Israel, entonces para su pueblo, pero también es para su Iglesia hoy en día. La Iglesia tiene que salir de esa comodidad, de ese acomodamiento, de ese lugar de confort y empezar a ser activa, a empezar a ejercitar el mandamiento del Señor cuando se fue que id y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando las cosas van mal, es cuando nos damos cuenta de que tiene que haber un cambio. Cuando las cosas van bien, como que nos olvidamos de nuestro trabajo, de nuestra obligación como Iglesia. Por eso Dios permite a veces estas adversidades y estas cosas para que reaccionemos como Iglesia. Y también la humanidad tiene que reconocer y tiene que volverse en sí, pensar de otra forma diferente. No vivir tan de espaldas a Dios y empezar a ver que en Dios está la solución a toda esta situación. Pero para eso tiene que vernos a nosotros, para eso tiene que ver a su Iglesia demostrando cómo se afrontan esta situación estando bajo la cobertura de Dios y que ellos puedan acogerse también. Por eso digo que cuando las cosas van mal es cuando nos damos cuenta de que debe haber un cambio, haber un nuevo resurgir. Cuando había más persecución en la Iglesia primitiva es cuando la Iglesia estaba más unida, cuando la Iglesia estaba con una misma visión, había más oración, había más clamor a Dios, había más intimidad con el Señor. La tendencia del ser humano, y muchos creyentes lamentablemente también ante situaciones adversas de este tipo como estamos atravesando, es la frustración y es el desaliento, la angustia, y como consecuencia se toman decisiones, muchas veces, la mayoría de las veces, equivocadas. Antes de llegar a este estado, nosotros como creyentes debemos tomar la decisión de empezar de nuevo, olvidarnos lo que hemos hecho, o mejor dicho, lo que no hemos hecho hasta ahora y empezar a enfocar el futuro de otra manera y hacerlo, claro, en la voluntad de Dios, buscando siempre su voluntad. Para eso es necesario hacer un cambio, y un cambio primordialmente y principalmente tiene que empezar un cambio espiritual, una forma de ver la vida de otra manera, de una forma de relacionarnos con el Señor de otra forma. Y de hecho se está haciendo. Ahora se ha motivado más la oración, las familias oran más, las familias se reúnen, hablan, dialogan. Las iglesias no están abiertas, físicamente los templos, pero la iglesia se mantiene activa ahora más que antes cuando nos reuníamos en templos. Es extraordinario lo que está ocurriendo. O sea, no es todo lo malo.
el coronavirus, sino hay cosas buenas que se sacan de esta situación. Debemos entender que todo buen comienzo depende de un final rotundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cambiar de la forma de pensar que pensábamos antes de que esto ocurriera. Olvidarnos de lo que no hicimos. Olvidarnos de las cosas que no hacíamos bien. Y empezar un cambio nuevo y un cambio radical. Debemos, cuando superemos esta situación, que la vamos a superar con la ayuda de Dios, olvidarnos totalmente de esta situación y plantearnos un cambio total. Para poder avanzar en este, digamos, nuevo empezar, debemos cerrar el tiempo pasado y mirar al futuro con otra perspectiva. Cerrar quizá heridas abiertas. Quizás también deberíamos cerrar hábitos inadecuados que manteníamos. También relaciones que nos contaminaban y que nos apartaban de la voluntad de Dios. Hemos leído aquí, en este pasaje, que Dios habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, cuando estaban exiliados en Babilonia. Un exilio como el que tenemos ahora. Ellos estaban en Babilonia. Nosotros estamos en nuestras casas, digamos, encarcelados, exiliados. Y entonces Dios les declara su gran amor a través de grandes promesas. Dios levantó a Ciro, un buen rey, que no solo les permitió volver a Jerusalén, sino que también les proveyó dinero necesario y cosas necesarias para la reconstrucción de Jerusalén, del templo, de las murallas. Esdras, en el capítulo 1, en el verso 2, leemos cómo Ciro publicó un edicto que decía: así ha dicho Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y leemos en el verso 6, y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se le ofreció voluntariamente. Fue un nuevo comienzo. Estaban exiliados en Babilonia y comenzaron de nuevo, pero dirigidos por una persona que había puesto los ojos precisamente en Dios, había reconocido a Dios como el Dios real y auténtico, reconociendo que todo lo que tenía venía de parte de Él. Fue como comenzó el pueblo. De nuevo, empezó de nuevo. Dejaron atrás la cautividad. ¿Nosotros vamos a dejar atrás la pandemia? Claro que sí. Pero tiene que haber un nuevo pensar. Tenemos que restaurar lo que se ha derrumbado, lo que hemos dejado que se derrumbe. Tenemos que empezar a apartar todos los escombros y empezar a edificar algo nuevo. Una vida de otra manera, enfocando las cosas de otra forma. La Iglesia de Jesucristo tiene que despertar y esto va a servir para eso. Vemos de nuevo las promesas que le hizo y que sirven para nosotros también ahora. Quiero leer también, aparte del 18 y del 19, el verso 16. Dice: así dice el Señor, el que abre camino en el mar y el que abre senda en las aguas impetuosas. Este Dios que hace estas promesas tan preciosas, tan tremendas, es nuestro Dios, el mismo Dios del pueblo, de su pueblo. Entonces es el mismo Dios de nosotros, de su iglesia hoy en día, y nos promete que va a abrir camino en medio del mar, que va a abrir sendas en medio de las aguas impetuosas. Voy a hacer algo bueno en y con vosotros, nos está diciendo el Señor. Pronto saldrá la luz, abriré camino en el desierto y abriré ríos en la soledad. ¡Qué tremendas promesas de Dios! Están escritas hace muchísimos años, pero son vigentes hoy en día. Por eso os digo que cuando yo leí estos versículos, estaba como diciendo, son palabras de Dios para su iglesia hoy en día.
Son tremendas promesas para hoy también. El apóstol Pablo también lo decía en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que hemos pasado, todo lo que queda por pasar, cuando se pase, vendrá un nuevo amanecer, vendrá un resurgir, las cosas viejas que se quedaron atrás y todo va a ser nuevo, porque dice aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo hace nuevas todas las cosas en nuestra vida, lo que jamás va a hacer el mundo que nos rodea. Pero yo quiero explicar, hacer una breve pincelada sobre lo que significa estar en Cristo. Para el creyente, el que lo ha aceptado como el único y suficiente Salvador y Señor, y se mantiene en obediencia a su palabra. Eso significa un creyente viviendo en Cristo. Estar en Cristo para aquel que no es creyente todavía, para poder estar en Cristo tiene que dar el paso primero, que es aceptarlo, reconocer su sacrificio en la cruz, reconocer que Él murió por el pecador y que aceptándolo y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, pero también como Señor, como el dueño de nuestra vida, Él nos va a dar la vida eterna. Él nos va a poner en el lugar, bajo su amparo, bajo su dominio, reconociendo su señorío. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, que aceptaron ese sacrificio, esa muerte, esa salvación gratuita, es la gracia de Dios, el regalo de la salvación, algo inmerecido para todo aquel que vive en pecado, pero con el mero hecho, con el sencillo paso de aceptar ese sacrificio, reconocerlo como Señor y Salvador, Dios te regala la salvación y nos traslada, dice Colosenses 1:13, nos traslada del reino de las tinieblas. O sea, éramos hijos de las tinieblas. La creación que no ha aceptado a Cristo aún son hijos de las tinieblas. Las tinieblas simbolizan el pecado, simbolizan la ignorancia, y todos aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y no han pasado a ser hijos de Dios, porque como decía en Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que aceptaron, que le recibieron como Señor y Salvador, le dio Dios la potestad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Mucha gente se apunta a una religión con el propósito de hacer méritos para ganar la salvación. Y la salvación la ganó Jesucristo en la cruz. Y yo solamente tengo que aceptar ese sacrificio, reconocerlo como Señor y Salvador. Y Él me regala la salvación. Luego, claro, tengo que andar en obediencia a Él para mantener ahí esa salvación y no perderla. Por eso Pablo dice, como hemos leído en Colosenses 1:13, el cual Dios, el Padre, nos ha librado de la potestad, del dominio de las tinieblas. Las tinieblas es el reino donde domina Satanás, y dice que el Dios, el Padre, nos ha librado de eso y nos ha trasladado a otro reino, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Este es el principio que tiene que tener el creyente, dándose cuenta que su situación tiene que cambiar. Tenemos que trabajar. El ministerio de la reconciliación del hombre con Dios le pertenece a su iglesia. Y entonces si estamos en Cristo, si estamos bajo la autoridad de Cristo, tenemos que ejercitarlo. Y al que no crea tiene que dar el paso de creer. El paso de acercarte a Jesucristo, de buscar. Hoy Jesucristo te está llamando. La decisión no es de otra persona. La salvación es personal e intransferible. Cada uno tiene que entregar su vida a Cristo. Yo no puedo hacerlo por ti. Dios te ha dado la libertad, el libre albedrío de elegir. Tú eliges seguir a Cristo o eliges seguir en el reino de las tinieblas, en la ignorancia, en la preocupación, en el temor, en el miedo, en la muerte, en el pecado, que es lo que provoca todo esto. Así que yo os animo a la iglesia a cambiar, a empezar de nuevo,
y a la humanidad, al resto de la humanidad, que se vuelva a Cristo, que Cristo tiene la solución. En Cristo está el poder y la autoridad. El hombre no tiene poder y lo está demostrando. El hombre hoy en día se está dando cuenta de que un simple virus, algo microscópico, está poniendo en jaque a toda la humanidad, tan poderoso que se cree el hombre. La solución, hermanos, amigos que escucháis o que me estáis viendo, la solución está en Cristo. Dios tiene el poder y la autoridad para terminar con todo esto de un plumazo. Solamente tenemos que hincar nuestra rodilla, humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer que Él tiene la solución, que yo con mis fuerzas, con mi fuerza mía propia no puedo. Pero Pablo dijo en Filipenses, todo lo puedo. ¿Pero por qué decía Pablo que todo lo podía? Porque añade, en Cristo, cuando estoy en Cristo, cuando estoy subordinado a Cristo, cuando estoy bajo la autoridad de Cristo, Cristo me da las fuerzas para poder vencer cualquier situación adversa, por muy grande que sea. A veces le decimos al problema, ¿qué problema más grande tengo? Y lo que hay que decir, ¿qué Dios más grande tengo? Que supera cualquier grandeza que pueda tener un problema. Bien, pues quiero dejarlo con esto, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de ilusión, de un volver a empezar. Necesitamos volver a empezar como iglesia. Tenemos que plantearnos un cambio total, un cambio radical. Y la humanidad también tiene que cambiar. Tienen que volverse a Dios. La sociedad, el mundo, los políticos quieren quitar a Dios de en medio y no se dan cuenta lo necios que son, porque en Dios está la solución. Dios tiene la solución a todo, pero debemos dar el paso. Tenemos la libertad para elegir buen camino o mal camino, pero la decisión es nuestra. Dios no coarta la libertad de nadie. Dios no le quita la voluntad a nadie. Somos nosotros quienes debemos de sujetarnos a Él voluntariamente. Jesús en Getsemaní, cuando la noche que fue entregado y que iba a ser crucificado, le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta situación, pero no quiero hacer mi voluntad sino tu voluntad. Jesucristo tuvo que sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Él podía haberse negado, pero no, Él fue el que puso su voluntad a disposición de la voluntad del Padre. Y eso es lo que tiene que hacer la humanidad, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, acercarse a Dios, hincar la rodilla, humillarse ante su presencia, reconociendo que en Dios somos más que vencedores, que cualquier virus, cualquier epidemia, cualquier cosa grave que pase, porque siempre ha habido grandes epidemias, siempre ha habido grandes guerras, siempre ha habido desastres naturales, siempre los ha habido. Y a veces nos preguntamos por qué. Y no nos damos cuenta que Dios hizo la tierra como la cuna para que el hombre, su criatura elegida, perfecta, la obra maestra de su creación, pudiera vivir bien. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Destruyéndola. Destruyendo la tierra donde Cristo quería que reináramos. Pero el hombre pecó. El hombre le dio de lado a Dios, como hoy en día está ocurriendo. Desobedecieron a Dios. Hoy el hombre desobedece, el ser humano desobedece a Dios y luego se atreve incluso a retarlo, a preguntarle por qué ocurre esto. Las consecuencias de las malas obras del hombre, Dios no tiene la culpa. Las consecuencias de los desastres muchas veces, de hambre que hay en el mundo, de tantos problemas que hay en el mundo, Dios no tiene la culpa. La tiene el hombre que elige el camino equivocado. Dios quiere que vayamos de su mano, pero si tú no quieres ir de su mano, Él no te puede obligar. Ni te puede ni quiere obligarte. Él quiere que vayas de su mano libremente, sin coaccionarte, diciéndote, mira hijo, aquí tienes el camino, por aquí vas bien, por aquí vas a recibir mi bendición. Si vas por un camino erróneo, no te va a ir nada bien. Dios lo dice así en su palabra, está muy claro. La Biblia hoy corren, o sea, existen por doquier.
Si tú no entiendes la palabra de Dios, busca a alguien que te la explique. Pero la palabra de Dios es bien clarita, se entiende perfectamente. La Biblia es el Espíritu Santo inspirando al hombre para escribirla. Muchas veces muchos preguntan, ¿quién ha escrito la Biblia? Hombres sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. O sea, realmente quien escribió la palabra de Dios, la Biblia, fue Dios, su Santo Espíritu. Así quiero dejaros con esto. Os animo a que cambiemos, a que empecemos de nuevo, a que demos media vuelta y nos volvamos a Dios, porque en Él está la solución. Queridos amigos, queridos hermanos, os mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.